Freddy Toro, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional, UNEFA, Ingeniería en Telecomunicaciones, último semestre, tesista. Freddy, explícanos, ¿cuáles han sido los cambios más notables en el sector universitario desde que ganó Chávez en 98? Bueno, hay una serie de cambios notables a nivel cuantitativo, incluso a nivel cualitativo de lo que ha sido la educación universitaria desde hace aproximadamente 15 años que la Revolución Bolivariana llegó al poder. Entre ellos hay cambios o hay progresos, avances en materia de educación universitaria reconocidos incluso a nivel internacional por los organismos responsables de promover el desarrollo en estas áreas, incluso organismos de las Naciones Unidas. Entre esos, el mayor logro que tenemos es el incremento en la matrícula universitaria, que nos ha llevado a ocupar el 5.º lugar a nivel mundial respecto a este parámetro de desarrollo en esta área. Y en lo que respecta al ámbito latinoamericano hemos alcanzado el 2.º lugar, solo detrás de nuestra hermana y compañera República Cubana. ¿Y cuál ha sido el papel que han jugado las universidades nuevas como UNEF, UNIATE? Bueno, desde la llegada al gobierno del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, se comenzó un proceso de hacer cada vez más pública la educación universitaria. Entre eso, en la llegada al poder del comandante Chávez en el año 98-99, el porcentaje o la correlación de fuerza entre lo que era la educación universitaria privada y la educación universitaria pública era más o menos parejo, más o menos igual. Era aproximadamente un 56% de estudiantes matriculados en las universidades públicas y un 44% aproximadamente de estudiantes matriculados en universidades privadas. Actualmente, con la explosión universitaria, la apertura de la UNEFA, por ejemplo, que es mi casa de estudios, la UNEFA antes era exclusiva para la parte militar, luego se abrió en un vínculo entre la Fuerza Armada y el pueblo venezolano. Además se han creado muchas universidades, institutos tecnológicos donde las personas salían graduadas como TCU, ahora se han convertido en universidades politécnicas. Eso ha llevado a que actualmente la correlación más o menos entre estudiantes universitarios de instituciones privadas y los de instituciones públicas sea de 3 contra 1, es decir, de cada 4 estudiantes universitarios aquí en Venezuela, 3 son estudiantes de universidades públicas y apenas 1 de universidades privadas. En búsqueda de alguna otra manera de garantizar una mayor y una mejor atención de lo que es la realidad social venezolana, se han creado universidades específicas para atender ciertos sectores de aquí de la población venezolana. Entre ellas tenemos la Universidad Nacional Experimental de las Artes, tenemos la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, tenemos incluso una universidad experimental para lo que es la parte de los indígenas, reconociendo que nosotros tenemos toda esa población indígena y que merece su respectiva atención. Y en el caso tuyo personal, ¿tú antes contabas con los recursos para poder estudiar en una universidad privada o...? Bueno, en ese aspecto, la educación universitaria o entrar a una institución de educación universitaria era un privilegio. Como lo mencionaba anteriormente, era más o menos parejo, 50 y tantos % de estudiantes en educación, en la institución de educación pública y 40 y tantos % en la institución de educación privada. Es decir, era difícil incluso entrar a una institución de educación pública donde de alguna otra manera eran muchos más los excluidos que los que ingresaban a estudiar en estas instituciones. Además, los que no entraban en este rol tenían que buscar la manera, económicamente hablando, de poder ingresar a las universidades privadas. En mi caso particular, bueno, yo necesitaba trabajar para poder costearme mis propios estudios y debido a ello, bueno, se me imposibilitaba optar a estudiar en unas universidades de estas comúnmente llamadas autónomas. Entonces eso me obligó a ver como una muy buena opción lo que fue la apertura de la UNEFA hacia todo el pueblo venezolano y que me permitía trabajar durante el día y estudiar durante las noches. Freddy, los medios de comunicación internacionales representan y pintan el movimiento estudiantil venezolano como un movimiento en contra del gobierno. ¿Esa es la realidad, esa es la verdad, la situación? No, aquí realmente se reconoce el esfuerzo verdaderamente grande que se ha hecho de la Revolución Bolivariana
de llevar o de permitir que muchas más personas ingresen a lo que son los estudios de tercer nivel, los estudios universitarios. Hay movimientos estudiantiles dentro de las universidades autónomas, que son normalmente universidades que como poder político fungen o trabajan hacia el lado político de lo que se conoce como la derecha. Yo formo parte de un movimiento estudiantil dentro de mi universidad, movimiento de izquierda. De alguna otra manera atendemos lo que son todos los estudiantes dentro de la universidad. Y de otra manera nosotros trabajamos y estamos en consonancia con lo que son las políticas tanto sociales, económicas y en materia educativa de lo que es la revolución bolivariana. Y en tu opinión, ¿la mayoría de los estudiantes están a favor o en contra del gobierno? La mayoría de los estudiantes son revolucionarios, digamos que hasta cierto punto estamos parejos, pero la mayoría yo diría que son revolucionarios, están a favor de lo que son las políticas del gobierno en distintas materias, educativas, sociales, económicas, alimentarias, etc. Bueno, ¿y tiene algún mensaje por los británicos solidarios con Venezuela? El mensaje principal sería a que ellos luchen porque que vean en Venezuela un ejemplo y se den cuenta de que esto es posible y de que ellos deben luchar para poder conquistar todos estos avances en materia educativa que se han logrado aquí en Venezuela por la Revolución Bolivariana y por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías.